Entonces, Gerardo, los micrófonos son tuyos. Bienvenido y nada, un abrazo desde la distancia. Gracias, Iván. Un privilegio contar con la invitación para compartir. Como decía Bernardo, nosotros compartimos un testimonio. Para mí, personalmente, siempre es difícil hacerlo. A mí me da nervios y yo no sé qué comenzar diciendo. Siempre, no importa cuántas veces yo haya compartido, porque creo que lo que yo hablo se supone que ha marcado mi vida tremendamente. Yo vine a Fraternidad de 26 años, 25 años de edad aproximadamente. Visité un capítulo en un restaurante en Managua. Sin embargo, a pesar de tener 25, 26 años, venía con una vida un poquito acelerada. Había tenido experiencias con el alcohol, con la fiesta, la parranda, desde temprana edad, y venía con experiencia de andar en el mundo, de disfrutar, entre comillas, lo que yo había aprendido en mi vida, que era lo normal para cualquier hombre. Yo había aprendido que el hombre que más licor tomaba, pues era más hombre, el hombre que más conquistas hacía, era más hombre, y el hombre que era valiente y el que se plantaba, pues ese era el verdadero hombre. Venía con ese concepto errado de hombría, ¿no? Y se suponía que yo era bueno en eso, pero no había nunca analizado que esas cosas me habían traído y me habían hecho cometer errores que muchos de ellos lamentablemente fueron errores que no se pudieron reparar. En un capítulo de Fraternidad yo aprendí que habían dos tipos de errores, que había los errores que se pueden reparar y los irreparables. Provengo de una familia disfuncional, donde mis padres se separaron cuando yo ni siquiera había nacido. Crecí sin padre hasta los 10 años. Una madre que tuvo que trabajar para que 3 hijos tuvieran que subsistir y no le faltara alimento, calzado, estudios. Y mi madre hizo lo abnegadamente posible para que eso así fuese. A los 10 años tuvimos una guerra en Nicaragua en los años 80 y me llevaron a vivir con mi padre. Vivía en Costa Rica. Tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica con una ilusión enorme, pensando de que iba por primera vez a compartir con mi padre. Todo niño anhela un padre, todo niño anhela ese momento de disfrutar con su papá. Y yo me fui ilusionado. Lógicamente, cuando llegué a Costa Rica me di cuenta que la realidad era otra. Mi madre nunca me había dicho cuál había sido la verdad, y me encontré con otra familia, con otros hermanos. Vaya, una cosa tremenda. Pues resulta que no éramos 3 hermanos, éramos 8, y resulta que yo no tenía una mamá, tenía como 3 mamás. Así que eso marcó mi vida desde temprana edad y tuve muchos problemas. A los 1985 emigramos a Panamá, estuvimos viviendo en Panamá. Yo pensé que con cambiar de país, los problemas que ya venía acarreando en esa casa iban a cambiar, pero la verdad es que el hecho de cambiarse de país, de cambiarse de trabajo, eso no cambia si el corazón del hombre no cambia. Nosotros éramos los mismos que estábamos viviendo en otra casa, con otro carro, con otras cosas materiales, pero internamente éramos las mismas personas. Igual empecé a tener problemas, dificultades, así que a los 15 años y medio aproximadamente me fui de esa casa y me fui a vivir solo por mi cuenta. Así que eso me empujó, muchachos, a aprender todas estas cosas que les vengo mencionando, estos vicios, estos errores, que empezaron a traer consecuencias. Mi abuelita siempre dijo que el que juega con fuego se quema, y obviamente yo empecé a jugar con fuego y empecé a dañar personas, a dañar familias, a dañarme yo mismo. Así que de tal manera que cuando yo estoy en ese capítulo escuchando un testimonio, yo escuché a esta persona hablar de licor, hablar de droga, hablar de damas, de esto, de juego, de fiestas. Y les quiero decir honestamente, muchachos, que nada de eso me impactó, nada de eso me impresionó. Porque yo en mi mente decía, yo soy mejor que él, yo
si él se sentara conmigo a tomar licor, yo lo doblo, decía. Porque el hombre machista es así, pues piensa que por doblar al otro ya soy más hombre que la otra persona. Así que yo tuve toda esa primera etapa de testimonio contrarrestando con mis pensamientos lo que el hombre decía. Sin embargo, llegó un momento en su intervención cuando dijo las palabras que creo que son las que Dios utilizó para tenerme hoy después de muchos años en este lugar. Esa persona con un micrófono en la mano dijo: pero después de todo lo que les he contado, les quiero decir que tengo 3 años de que conocí a Jesucristo en este capítulo. Y Jesucristo me sanó de la adicción a la cocaína, de la adicción al alcohol. Jesucristo me devolvió a mi familia y hoy tengo paz y felicidad en mi corazón. Muchachos, esas palabras calaron profundamente en mi corazón, porque si a pesar de que yo tenía apenas 26 años, podía ser una persona joven, tenía mi propio vehículo, me gustaba vestirme bien, andaba un buen perfume, un buen reloj, andaba oro, pero yo no era feliz. Yo no era feliz. Yo pensaba que la felicidad era una utopía, pensaba que la felicidad era un invento, era un programa de televisión, era una película, pero que a este mundo uno venía a sufrir. Así que esas palabras me impactaron porque me di cuenta que es lo que todo mundo busca en esta tierra, ser feliz. Me di cuenta que yo lo que busqué por muchos años era ser feliz, muchachos. Así que me quedé callado, queriendo indagar, queriendo darme cuenta si esas palabras eran ciertas o si esas palabras eran un invento, era un mercadeo, era una falsedad. Pero le pude ver los ojos directamente al testimonio, y lo que pude ver fueron unos ojos que destellaban luz y su rostro era brillante. Me di cuenta que la persona empezó a hablarme de un Jesús que yo no sabía que Jesús hacía esas cosas. Yo sabía de Dios porque desde que yo tengo uso de razón en preescolar a mí me ingresaron en un colegio religioso donde nos hablaban de Dios a cada instante, donde teníamos que ir a la iglesia los domingos por obligación, y entonces yo siempre supe que existía un Dios, pero el Dios que yo conocía era un Dios que estaba en el cielo, lejano a nuestras dificultades, a nuestros problemas, y me impactó más aún que el que estaba hablando no era una persona religiosa, no era un ministro, no era un sacerdote, era un hombre igual que yo. Me impactaron esas palabras y empecé a reflexionar por primera vez en mi vida, empecé a reflexionar. Mi vida, yo les quiero decir que pasó en 3 segundos frente a mí. Empecé a pensar en todo lo que había caminado hasta esa altura de mi vida, mis errores, y me di cuenta que yo no era un buen hijo, no era un buen padre, no era un buen amigo, no era un buen hermano. ¿Por qué les digo eso? Porque en ese momento con quien yo peleaba y enemistaba más era mi padre. A mi madre nunca le volvía a corresponder su amor como ella quiso antes de dejarme ir hacia otro país. Cuando ella me decía que ella me mandó a otro país por mi bien, porque aquí había una guerra y ella trataba de salvarme de esa guerra. Con mis hermanos no tenía una buena relación. Mi familia eran mis amigos, muchachos. Yo era, digo, como Roberto Carlos, yo tenía 1 millón de amigos, pero de todos no teníamos una conexión, no teníamos, era una relación de vicio, de alcohol. Les quiero decir que por primera vez empecé a pensar en mi vida y me encantó esa posibilidad de que se podía ser feliz. Así que cuando yo estoy pensando, analizando esas palabras, digo yo quisiera tener lo que esa persona tiene. Inmediatamente el testimonio en el micrófono dijo: si vos querés tener lo que yo tengo, repetí conmigo estas palabras. Y ese día, muchachos, sin saber, sin darme cuenta, yo le entregué mi vida a Jesucristo. Ese día yo permití que Jesucristo entrara a mi corazón, de mi espontánea voluntad. Yo siempre fui que lo que dije, lo que no mata engorda, y cuando él dijo: si vos querés tener lo que yo tengo, repetí conmigo. Yo lo quería, yo lo anhelé desde el primer momento. Así que yo repetí esa oración, y cuando yo estoy repitiendo esa oración, literalmente yo sentí que algo entró a mi cuerpo, algo que empezó a llenar mi corazón y cada parte de mi cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Incluso sentí como que alguien me abrazó. Físicamente lo sentí, no fue una imaginación, no fue una cosa subjetiva, sino que física.
Y eso me impactó tremendamente, muchachos, y se me salieron unas lágrimas de los ojos. Yo venía de la escuela de que hombre que llora no es hombre o es sospechoso. No podés llorar. Pero las lágrimas no las pude contener. Y secaba una y me venía otra y secaba la otra. Y yo decía en mi corazón, ¿qué me pasa? Yo no puedo llorar. Yo no debo llorar. Los hombres no lloran. Y miraba un capítulo, un restaurante, como 40 personas. Y yo decía, estos van a pensar que soy volteado, que soy qué. Pero no pude contenerme, así que me tuve que tapar mi cara. Y ese día, ahí en ese momento, muchachos, fue mi primer encuentro con Jesucristo. Mi primer encuentro con Jesucristo fue a través de amor. Fue a través de amor, donde yo sentí que Él me dijo, vení, sin preguntarme quién era yo, qué había hecho yo, mis errores. No, simplemente me dijo, vení. Eso me impactó porque hasta ese momento yo pensaba que Dios era para los que se portaban bien, para la buena gente, para los que andaban santitos, pero para los perversos como nosotros no. Miren, muchachos, ese día fue el día más especial de mi vida. Yo salí de ese restaurante y yo salí como en unos algodoncitos frescos, sentía livianito. Me fui a mi casa y fue el primer sábado en casi 10 años que yo no salí a parrandear. Yo no salí a ninguna discoteca, yo no salí a ningún bar, me quedé en mi casa. Primer sábado en casi 10 años. Y ese día me acosté temprano y el que se acuesta temprano se levanta temprano. El domingo siguiente abro mis ojos 6, 5 de la mañana. Me sorprendí que era la primera vez que abría mis ojos y el cuarto no me estaba dando vuelta. De la goma, de la resaca, de la no sé cómo le llamarán. Ah, bueno, pero la hay también. Y es igualita de tenaz. Y a mí se me ponía la cama en el techo y la luz del techo en el piso, pero ese día no. Todo estaba en su lugar, mi mente estaba en su lugar, mi corazón estaba en su lugar y eso me impactó. Para mí, los domingos, el fin de semana, 10, 8 de la mañana a dormir, pasaba todo el día dormido. Pero ese día me desperté, salí a la calle, miré al cielo y lo vi celestito, muchachos, azulito. Y escuché pajaritos sonar. Yo pensaba que los pajaritos se habían extinguido, pero ahí los oí cantar y sentía la misma sensación en mi corazón que había sentido el día anterior. Y eso me impactó, porque ni la droga, ni el alcohol, ni la mejor fiesta, ni habían producido tal efecto de satisfacción, tal efecto de paz en mi corazón. Entonces a mí la reunión me impactó. Yo sentí el poder de Dios real en mi corazón. No fue que alguien me convenció, mira, esto es bonito, mira, no. Fue puro poder de Dios, trabajando en mi corazón de forma poderosa. Al siguiente sábado yo fui el primerito en llegar a ese capítulo, muchachos, porque quería tener otro encuentro, quería sentir lo mismo, quería esa experiencia que me llenaba, que nunca la había experimentado. Muchachos, yo tenía 26 años, pero yo era amargado, yo peleaba con todo el mundo, no le hablaba a mi padre, no le hablaba a mi hermana, a mi hermano, yo peleaba con el bucero, con el taxista, con el peatón. Yo sé que allá en Colombia no pelean, pero en el carro yo le gritaba a cualquiera. ¿Por qué te atravesas al gato, al perro, al chucho? Había estado preso por pelearme con un policía porque a mí se me blanqueaba la mente y perdía la razón y listo, a una cárcel. Loco. Cuando yo llegué a esa reunión estaba enfermo del hígado, de los riñones, gastritis, punto de úlcera, tomando medicamentos, 4 pastillas y una para el estrés. Imagínate, con 26 años con problemas de estrés. Cuando volví a escuchar otro testimonio, el testimonio era diferente, pero la persona del cambio era el mismo, era este Jesús. Y me empecé a involucrar, muchachos, en fraternidad, ya no solamente a escuchar, sino a servir. ¿En qué podía ayudar? Poner agüita, servir comida, arreglar las mesas. Y esto empezó a llenar mi corazón, muchachos. Empezó a llenar mi vida, me empezó a dar un propósito, me empezó a dar una razón de existir, porque hasta ese momento yo no tenía una razón de existir.
Yo respiraba, muchachos, porque si no respiraba, me ahogaba. Pero yo vivía solo para el fin de semana, para la parranda. Ya hoy es miércoles, ya decía, como esa frase que hay ahora, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo era el miércoles, hermano. El miércoles ya yo sé que mañana es jueves y el cuerpo lo sabe. Porque la parranda era jueves, viernes, sábado y domingo. Pero en ese momento, muchachos, la sensación mía cambió. Y empezó Dios a hacer cosas poderosas en mi vida. Por primera vez en un capítulo escuché a alguien que me dijo, mire, cuando usted le hable a Dios, háblele como le hablaría a su mejor amigo. Puchica, y eso yo lo entendí, lo agarré en el aire, facilito. ¿Cómo? Hablarle a Jesús como le hablarías a tu mejor amigo. Y lo empecé a hacer, muchachos, lo empecé a hacer en el carro, lo empecé a hacer en mi casa, lo empecé a hacer en la oficina. Atendía a un cliente, el cliente se iba y me metía a un lugar solo y empecé a ponerme de rodillas por primera vez porque yo quería hablar con Jesús. Empecé a llenar unos sobrecitos que tenemos en los capítulos donde me decía, pídale a Dios su mayor milagro, pídale a Jesús lo más imposible o el mayor anhelo que usted tenga en su corazón. Y les quiero decir que yo siempre le pedí a Dios dos cosas. Mira, si hay un vacío. Que cambiara mi vida y que me regalara una familia. Y es de esa forma, muchachos, que yo empiezo a recibir de Dios esos milagros. Para cambiarme mi vida, Dios sabía que tenía que sanarme del alcoholismo. Un día, después de 4 capítulos, me voy a una fiesta hípica donde se monta caballo, ¿no? Y estoy con mi trago en mi mano, ya listo a empezar a tomar. Pero ese día empecé a sentir una presión en mi pecho fuerte. Y quise tomar el trago y no podía, y empecé a pelear con el trago y no podía, una cosa de loco, no me entraba. Me bajé de un vehículo, me fui a una esquina, escuché los músicos, la fiesta, la bulla, y de repente todo quedó en silencio. Y por primera vez escuché lo que aquí decían en las reuniones, que decían, Dios me habló, Dios me dijo, y yo decía, estos están locos, Dios no habla, no tienen teléfono, ¿cómo habla con Dios? Pero ese día yo sentí en el fondo de mi corazón, muchachos, en primer lugar un silencio absoluto y luego en mi corazón una voz como de trueno que me dijo, Gerardo, yo te estoy sanando hoy. Yo te estoy sanando 2 veces, muchachos, y eso me estremeció mi cuerpo. Para la gloria de Jesucristo, yo voy a cumplir 24 años completamente sobrio, que nunca más volví a probar licor. Yo fui sanado de forma milagrosa, no por terapia, no por miedo. Uy, te vas a ir al infierno si tomas. No, Señor. Yo recibí un toque de poder de Dios en mi vida y se fue fue esa necesidad de tomar, esa ansiedad de beber. Cuando hacía calor, cervecita. Cuando hacía frío, trago. Siempre había una justificación. Jesús me sana, dejo de tomar, no volví a fumar porque fumaba ya tomado. No volví a probar droga, no tuve problemas de droga, pero la probé, pero también nunca volvió a pasar eso. Y después me empezó a ordenar con un desorden, como dicen ustedes, tenaz, que yo tenía con el sexo opuesto. Tenía ese problema, ese bendito problema, que no estaba quieto, que no estaba tranquilo, siempre andaba buscando ahí, ¿dónde agarro? Yo sé que los colombianos no son así, pero aquí en Nicaragua somos tremendos en eso. Y de repente Dios me ordena en eso y me da una convicción que yo tengo que dejar de andar haciendo eso y tengo que ser recto. Yo no sabía esa palabra, ¿qué santidad? Apartado. Y poco a poco Dios me fue apartando de las fiestas, de las discotecas, de los nightclubs, de las novias. Y de repente me encontré estudiando, trabajando y sirviéndole a Dios en fraternidad. De esa manera, muchachos, vino uno de los primeros regalos preciosos a mi vida, que es la que actualmente hoy es mi esposa, una niña preciosa, linda, que yo siempre anduve enamorado de ella, pero que nunca me paró bola, pues nunca. Yo hice todo tipo de tiros, ataques, amenazas y nunca funcionó nada. Pero Jesús sí pudo. Un día esta niña me llamó, me invitó a salir extrañamente. Yo pensé que se había equivocado de número, pero me invitó a salir. Y cuando salimos, para no hacerles larga la historia, ella me dijo, mira, yo no sé por qué, pero tengo tantos meses de estarte pensando y yo quiero preguntarte si quieres ser mi novio.
Yo dije, gato no come gato, estos son mis amigos que le están pagando para que yo salga en cámara escondida, lente loco, una cosa así. No, hombre, yo me quedé viendo para todos lados buscando las cámaras y ella ahí viendo, esperando. Pero de repente me di cuenta que era cierto. Pero sí, es cierto, sí es cierto. Miren, me hice el rogadito un poquito porque yo había andado 5 años detrás de ella y nunca me hizo caso. Entonces dije, la voy a hacer esperar 5 minutos. Bueno, ella 5 años, yo 5 minutos y a los 5 minutos les dije que sí. A los 3 días nos comprometimos y 1 año y medio después nos estábamos casando, muchachos. Y así empecé mi vida con una familia, empezaron a nacer mis hijas y de repente me encontré viviendo en un hogar que yo siempre había anhelado. El que papá se siente en la mesa, las hijas al lado, y empecé a ver, a disfrutar lo que era una familia. Un día Dios me dio la fuerza para ir donde mi padre a pedirle perdón porque yo era la ovejita negra de la familia. Siempre fui el primero de mis hermanos, pero el primero en lo malo, el primero que expulsaron, el primero que corrieron de un colegio, el primero que se metió a problemas, el primero que embarazó a una chiquilla, el primero, todo lo malo. Y ese día le pedí perdón a mi padre, porque yo guardaba un resentimiento profundo en mi corazón, porque yo decía, papá, vos te fuiste cuando yo te necesitaba, nunca estuviste en un cumpleaños, nunca estuviste en Navidad. Y mi papá solo me miraba. Yo le dije, te he odiado tantos años, así, pero mirándole a los ojos. Pero tuve un encuentro con Jesús y yo te quiero pedir perdón. Ese día, muchachos, vi a mi papá llorar por primera vez. Nunca le había visto llorar. Mi papá era tipo general, bro. Como que miré, es un general llorando. Y se levantó, me levantó. Yo pensé, me va a pegar con una silla, algo. Y dele, tiene derecho. Porque ese día le conté todo lo que había en mi corazón. Pero mi padre lo que hizo fue abrazarme fuerte. Empezó a abrazarme fuerte como nunca me había abrazado. Empezó a temblar y empecé a sentir lágrimas de él que me caían encima. Yo también empecé a llorar y ese día, muchachos, nos perdonamos y empezamos a ser amigos. Hoy mi papá tiene 79 años y gozo del privilegio de ser de uno de sus mejores amigos y él para mí. Tenemos una amistad preciosa, tenemos una relación tremenda. Miren, muchachos, empezó Dios a transformar, a cambiar todas las cosas que yo venía haciendo mal. Yo había abandonado a mi primera hija que nació cuando yo tenía 16 años, irresponsablemente, nunca había velado por ella, nunca me había acordado de ella, y Jesús empezó a trabajar en esa área de mi vida y un día tuve la oportunidad de ir a ese país a buscar a mi hijita, a pedirle perdón. Ella tenía 7 años aproximadamente, a pedirle perdón a su mamá, a su abuelita. Obviamente nunca vas a recuperar el tiempo perdido, como una vez se lo dije. Nunca voy a recuperar el hecho que yo no te llevé el primer día al colegio, que nunca te cambié el pamper, que nunca te bañé, que no te enseñé a caminar ni te enseñé a andar en bicicleta. Y de eso me arrepiento profundamente, porque andaba cegado, andaba perdido. Gracias a Dios hoy cuento con una relación preciosa con mi hija. Tiene un corazón que Dios le regaló de oro. De hecho, hoy está de cumpleaños ella. Tiene un corazón de oro, tiene un corazón que ella cuando me mira y me dice papá, yo siento que sale tanto amor de ese papá, que solo Dios pudo haber eso y no guardar resentimiento hacia mí. Y quiero decir que nacieron mis hijas y empecé a llenarme de hijas, hermano. Como decía un amigo, hey Gerardito, usted solo artículos para caballeros fabrica, hombre. Pero 1, 2, 3, 4 hijas. Y hace 2 años, muchachos, Dios me dio un regalo. Yo le decía a mi esposa, amor, un día estamos jóvenes, un día podemos agarrar un niño. No, estás loca, no quiero más de niños. Pero hace 2 años, a través de una circunstancia difícil, muchachos, y es una gran lección de Dios, porque a veces pensamos que los momentos difíciles son difíciles porque sí, no. Los momentos son difíciles porque tienen un propósito. Y a través de una situación familiar, una tragedia familiar en la familia de mi esposa, muere su hermana menor en manos de su esposo a través de un femicidio horrendo. Y de esa tragedia, en medio de morgue, de medicina legal, de funeraria, de cementerio, de policía, de juzgado, fíjense que yo lo único que observaba eran 2 niñas, como 2 lucecitas, una de 2 y una de 5 años, que habían quedado producto de ese matrimonio. Y algo inquietaba mi corazón
Y de repente, para explicárselo de alguna forma, yo sentí como que Dios me dijo, Gerardito, necesito que me hagas un favor, quiero que me cuides de esas niñas. Tome esas niñas y críelas usted. Y miren, muchachos, yo hablé con mi esposa me dijo, mira, ¿estás seguro? Sí. Y nos ofrecimos ante mi familia, ante la familia de mi esposa y ante el gobierno, ser tutores de estas niñas. Les quiero decir que hoy contamos con la bendición de tener 2 niñas más, 2 hijas más que Dios nos ha regalado. 2 niñas que nos han mostrado qué puede hacer el amor de Dios sobre la vida de unas personas. 2 niñas que llegaron con un trauma terrible porque ellas vieron morir a su mamá en el momento, estaban en el mismo cuarto. Llegaron traumatizadas, con problemas. Los médicos decían que iban a necesitar mucha terapia, mucha psicología. Pero en nuestra casa lo que empezamos a darle era lo que teníamos. Y lo que teníamos era amor. Era amor de Dios, era Jesucristo. Y Dios puso un amor tan grande en mi vida, en mi esposa, en cada una de mis hijas, que hoy son sus hermanas. Hoy no hay diferencias. Hoy no hay diferencia entre una y la otra. Y esas niñas que llegaron con miedo de ver una figura paterna, de ver un hombre, poco a poco empezaron a acercarse y empezaron a acercarse. Al principio me decían tío y hoy me dicen papi. Hoy yo soy su papi, hoy mi esposa es su mami y hoy mis hijas son sus hermanas. Empezamos a abrazarlas, a orar por ellas, a cuidarlas, a criarlas tal cual fueran hijas de nosotros. Y les quiero decir que hoy nuestra familia es grande, pero es una familia que Dios ha constituido y me ha regalado. El Señor se ha manifestado en la vida de nosotros de muchas maneras, muchachos. Yo no pudiera tener o saber el tiempo, cuánto necesitaría para contar cada uno de los milagros que Dios ha hecho. Pero les quiero decir que al día de hoy yo tengo 24 años de estar felizmente casado. Tengo, como les digo, soy padre de 6 hijas. No soy el padre perfecto, no soy el esposo perfecto, no soy el hijo perfecto, no soy el amigo perfecto, pero no soy igualito a como era cuando yo tuve mi encuentro con Jesucristo. Esto es un proceso que ha venido trabajando en mi corazón, calando poco a poco, que me ha ido mostrando lo maravilloso que es el amor de Dios y el hecho de confiar en Dios. En estos 26 años que hoy tengo actualmente de servirle al Señor, de ser parte de este ministerio de la gente más feliz de la tierra, les quiero decir que he conocido las facetas de Dios, del Dios Padre, del Dios ayuda, del Dios amigo, del Dios hermano. Hemos tenido, como cualquier familia, momentos altos, momentos bajos, momentos difíciles, momentos buenos. Y en todos aprendí a tomar en cuenta a Jesucristo. Vi milagros, muchachos, he visto milagros en mi vida, he visto milagros en la vida de mis hijas, he visto milagros en la vida de mi esposa. Y hoy lo que les puedo decir es que Dios es fiel y que de esta situación en la que el mundo se encuentra, la situación yo le llamo la situación del interrogante, porque aquí la gran pregunta es ¿qué va a pasar? Ya sabemos qué está pasando, ya sabemos lo que ha pasado. Ahora lo que atañe o lo que golpea el corazón de todo el mundo, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la otra semana y qué va a pasar el otro mes? Yo les quiero decir que yo aprendí a creer que mi mañana se llama Jesucristo. Y para mí eso basta, muchachos. Para mí eso es suficiente. Porque en los momentos más difíciles, yo les digo, se sorprenderían que de momento alto, de momento bajo, en el momento que uno creía ya, yo no tengo nada más que hacer, no tengo para dónde correr, no tengo a dónde ir, no tengo dónde tocar, pues les quiero decir que Jesús cruza los muros y cruza las paredes. Y Él se presenta cuando vos más lo necesitas. Un día, para empezar a creer sobre los milagros de Jesús, estaba recién casado, muchachos. Solo les voy a contar un milagro. Yo escuchaba de que Jesús sanaba cánceres, que Jesús sanaba SIDA, que Jesús, yo decía, qué bárbaro, esto fraterno, esto le quieren ayudar a Dios. Yo no creo que Dios, está bien, puede sanar una gripe, una tos, pero no un SIDA, hombre, o un cáncer, eso no se sana. Y yo tenía mi dosis de incredulidad. Yo lo bonito, lo que creía posible lo aceptaba, lo imposible no lo aceptaba. Brevemente les cuento, tenía 6 meses de casado.
Íbamos a un grupo de fraternidad cuando tuve un accidente y atropellé a un niño en bicicleta a 120 kilómetros por hora. Miren, el carro quedó destruido. Yo ni supe con qué pegué, porque ni frené, porque el niño se cayó en la bicicleta y cayó encima del carro y lo levanté. Lo tiré como a 70 metros. Cuando me regresé a ver, yo vi un cuerpo, una bicicleta hecha añicos y un cuerpo desfigurado que no se movía ni respiraba. De milagro lo llevamos a un hospital en una patrulla y a mí me llevaron detenido a una estación de policía. 4 días, muchachos. Y a los 4 días llegó mi abogado y me dijo, te tengo una buena y una mala. La buena, me dice, es que el niño no está muerto, pero la mala es que está desquebrajado. Y la familia dice que si te haces cargo de la atención médica en un centro privado, te sacan de la cárcel, si no te hunden. Y le digo, ¿qué quiere que haga, doctor? Me dice, yo te aconsejo que firmes y que aceptes eso. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando, doctor? Me dijo, mira, yo creo que unos $35,000. Uy, yo no tengo esa cifra. Le digo, mira, busca qué vender, anda a sacar un préstamo, porque si no te puedes tirar unos 3, 4 años preso. Y estar preso es horrible, muchachos. 4 días me bastaron para entender que estar preso es horrible. Me fui a un juzgado y me tenieron papeles esto y lo firmé. Yo ni leí. La juez me dijo, firme. Yo que voy a leer nada, si estoy listo. ¿A dónde firmo? Y firmé. Esa tarde me sacaron libre y al día siguiente me fui a un hospital, un centro privado con este niño, de un hospital público a uno privado. Y lo llevaron como momia, vendado de aquí hasta los pies. Pero antes de subirlo al otro carro mío, le presenté a Jesucristo. Y le dije que si estaba vivo era porque Dios tenía un propósito con él. Él no podía ni hablar, muchachos. Solo me hacía apenas. Lo llevé al centro privado, le metieron a hacer placas, me quitaron mi tarjeta de crédito y pase blanqueada, pues pasa. Placas. Y yo me fui al parqueo, le tomé la mano a mi esposa y miramos al cielo, a este Jesucristo de quien yo les estoy dando testimonio. Y le dije, Señor, ayúdame. Ni cuando andaba de borracho ni de parrandero me pasó esto y ahora sí me pasa cuando te ando sirviendo. Solo miramos al cielo y le hablamos con el corazón. Y 45 minutos después vino un médico con unas placas bien grandes. Con el muchacho lo metió a una clínica, lo empezó a examinar. Fíjense que yo miraba por un huequito así en las cortinas y le empezó a quitar la venda. Y cuando le daba vuelta una venda, el niño hacía ¡ay! Y yo decía en mi mente $100. Otra vuelta, ¡ay! Más duro, esos son $300. Y yo empecé a sumar, muchachos, porque aquel me había dicho $35,000 y ¡ay! Y cada quejido era suma. Cuando el médico terminó de examinarlo, se sentó frente al escritorio, sacó de su gaveta un papel, agarró un lapicero y escribió 2 líneas. Agarró su sello, firmó, selló y dijo, ¿quién es el familiar? La mamá estaba a mi lado y dijo, yo soy su mamá del niño. Ok, señora, le dice, mire, póngame atención. Lo primero que escribí aquí es una pomada o una crema, no sé cómo le llamarán allá, desinflamante que usted le va a poner en el cuerpo al niño. Y lo segundo es un permiso para que él se ausente de clases por 7 días. Y luego, mándelo a clase. ¿Cómo? No, pare, doctor. Usted debe estar equivocado. Mi hijo, él lo accidentó, él casi lo mata. Viene trasladado a otro hospital porque él necesita operaciones, clavos, platinos, fisioterapia, tiene quebraduras en el pie, en las costillas, en el brazo, clavícula, pelvis. Todo ese dictamen venía del otro hospital. Y el médico le dijo, mire señora, yo no sé del otro hospital. A mí me pidieron examinar a este paciente. Aquí están las placas. Pero este joven no tiene ni una sola fractura, no tiene un solo hueso roto, no requiere ninguna intervención quirúrgica. Lo que necesita son 7 días de reposo, con permiso y buenos días. Hasta ese momento, muchachos, yo estoy con mi boca abierta, porque ese día aprendí a saber que para Jesucristo no hay nada imposible. Miren, esas placas, yo voy a dar cifras porque es importante para tener una comparación. Las placas me costaron $500.
Cuando metí el cargo del daño de la reparación del carro al seguro, el seguro me dio un cheque de $3,250 para reparar mi carro, porque estaba desbaratado. Y ese día aprendí que Jesucristo no tiene límites. Y aprendí a partir de ese día a no volver a cuestionar, a no volver a dudar, que cuando Dios dice algo, y si viene de Dios, eso se va a cumplir. Les quiero decir que para mí ha sido una aventura, la aventura más grande de mi vida, haber conocido a Jesucristo. La decisión más grande y la mejor que yo pude haber tomado fue haber aceptado a Jesucristo. Así que yo esta tarde, no importa donde usted se encuentre, no importa cuál sea la circunstancia, no importa si usted es el hombre más malo de este mundo, o usted es la mujer más mala de este mundo, o el hombre más bueno de este mundo, o la mujer más buena de este mundo, no importa. Lo importante es si usted quiere, de espontánea voluntad, permitir que Jesucristo entre en su corazón, porque Él es un caballero. Él nunca lo va a forzar a hacer algo, porque Él no quiere un robot, Él quiere que alguien de su voluntad lo haga. Y si usted donde está, a la hora que sea, el país que sea, la persona que sea, y esté viviendo la situación que sea, y usted se da cuenta que usted ya no puede, que con sus fuerzas no puede, que la medicina no puede, que sus recursos no pueden, entonces usted es un candidato para probar a este Jesús del cual yo le estoy dando testimonio de que es real y de que es verdadero. Así que yo quiero que usted donde esté, repita conmigo en voz audible, no porque Dios es sordo, sino porque es una promesa que dice que si confesamos, porque es una decisión la que usted va a tomar. Y yo quiero invitarle a que repita esta oración que dice así: Padre Celestial, en este momento, yo te pido perdón por todos mis errores y por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y confieso a Jesucristo, lo recibo en mi vida, mi único y suficiente Salvador. Hoy, Señor, le entrego todo lo que tengo. Le entrego mi vida, le entrego mi familia, cada uno de mis problemas. Yo esto, Señor, lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.